que sería el cuadro este. Que todo el edificio sería todo este cuadro, hasta ahí. Todo lo que era el palacio. ¿Y esto al final era un horno o no es un horno? Que yo siempre digo en mis visitas, el horno rupestre del castillo. Bueno, unos dicen que es un horno, unos dicen que es una mazmorra. Un castillo sin mazmorra, En algún sitio lo metían por el agujero y... No, pero bueno, pero aquí hay gente que ha vivido y que lo habrá conocido, porque esto ha funcionado, o sea... Esto nosotros seguro, lo tenemos por un horno rupestre. Entonces, para aquí saldría la boca, abajo estaría, porque está excavado en la roca, claro, lógicamente, está excavado ahí en la roca. Pero como dice Rodrigo, esto podría ser una mazmorra también. No sé, tan grande el agujero, bueno, no sé. Pues. Y los de antes eran valientes. A nosotros nos manda a excavar eso, Rodrigo. Pero que en una casa de estas... Vivían 12, sí. Pero que te digo que en una casa de estas vivían 12, O sea que ahora todo esto nos parece imposible. Ahí tenemos la cueva esa cueva sí solo también es otra parte también, bueno, aquí está la iglesia románica de Nuestra Señora de la Llana, que es de donde procede el arco que se llevaron a Burgos, bueno, que se iban a llevar a Estados Unidos, pero se quedó en Burgos. Entonces esta sería la iglesia. Aquí abajo, debajo de en la historia, las leyendas de San Vitores, o los cuentos, o lo que sea, o la historia, sí. San Vitores, en una de las leyendas aparece ahí una cueva, una cuevita donde vivía una señora, y cuenta la leyenda también que esta leyenda aparece en otras muchas historias. Cuando estuvo sitiado Cerezo, antes de morirse de hambre, pues llevaba muchos años, los árabes estaban hasta las narices de que no se marcharan y tal y cual, y entonces a San Vitores se le ocurrió la estratagema de que quedaba una vaca y un poquito de trigo. Entonces el trigo lo tenía una señora mayor una anciana, que vivía en esta cueva. Entonces le dieron a la vaca el trigo, se lo dieron y la soltaron allá abajo a donde los moros, ¿no? Y los moros la lancearon, claro, y al ver que tenía tanto trigo dijeron, joder, estos de ahí arriba, ¿de dónde sacan todo esto? Es imposible conquistarlos, nos marchamos. Bueno, está ahí, pero esta leyenda se cuenta en más sitios, o muy similar. Y entonces esa cuevita de ahí es es parte de esa historia. Y en todo esto que hay aquí, pues eso ya hemos dicho que los cementerios estaban o bien en el interior eran para la gente, bueno, la gente rica tenía sus propias capillas, como hasta hace poco, ¿no? Claro. Sus propias capillas, la gente normal, digamos, estaban en las losetas de las iglesias, abajo en el suelo, y digamos, supongo que los más pobres, o aquellos que habían pecado y tal, y no se podían enterrar en Tierra Santa, se enterraban en los costados, que siempre se llamaba calle cementerio, etcétera. Y aquí aparecen cada 2 por 3 en esa zona, pues cuando hay el agua y arrolladas, pues aparecen huesos, así cada 2 por 3 aparecen huesos. Seguramente se verá algún hueso por ahí. Mi padre me dijo que después de la guerra, que en esta cueva enterraron a un canónigo que era familia tuya. Ah, el canónigo, sí, de los... puede ser. Que se murió, no sé en dónde estaba, y de los González. Quiso que le enterrarían en esta cueva. De los González Pedroso. De los González Pedroso. Bueno, ahora no se aprecia, pero hay veces, porque está así con los colores, son similares, pero a veces aparecen huesitos por ahí. No, huesitos no. O huesos. Por eso, aparecen huesos. Aparecen, sí. Se la dimos a la Charo para que la guardase. Sí, aparecen huesos, lo que pasa que ahora, como el terreno está tan deslavado, claro, al estar deslavado, pues prácticamente... El tuyo está enterrado allá adentro. Sí. ¿Has visto el agujero? Sí, le vi el otro día, sí. Había ahí un hueco... Y está relleno de tierra, está allá adentro, pero está difícil. Sí, el acceso, sí. El desenterrarlo ahí. Sí. Ahí, sí, ahí. Estaba tapadito ahí entero. Sí. Estaba sellado. O sea, está ahí, tu antepasado. Sí. Ahí le han echado la tierra encima. Hay una cueva, entra para sí, ya se ve, sí. Que va a buscar. Ya vas a hacer el... Ahí. Ya le vemos Sí. el hueso, ya le vemos. Sí, y ahí tienes otro poquito también. Debajo de ese tomijo también hay un cachito.
Ahí, eso será, ¿no? Piedra es. Las piedras. Eso es piedra. Pero este, Sí, ese es un... este parece de un brazo. O de un trozo de fémur. Es un trozo de perro, joder. Sí, ya. Ese es el hueso del jamón. ¿Alguna base de algún torrencillo, alguna, sí, todas esas piedras de ahí? Eso de abajo es roca natural. Ya, hombre, ya veo, ya. ¿Eh? Sí. Bueno, pues aquí está la iglesia románica de Nuestra Señora de la Llana, del siglo XII, más o menos, siglo XII, XIII, y bueno, pues está hasta ya en el año 1700 y pico ya estaba en desuso, y lo único que quedó, digamos, en condiciones fue el arco, un arco románico con varias arquivoltas, con imágenes. La verdad es que ahora está conservada estuvo en el año 1930 y tanto, se la llevaron a Burgos, perdón, se la llevaban a Estados Unidos y la detuvieron ahí, se lo pararon se lo llevaron a Burgos, y ahí está en Burgos. Estuvo durante muchos años en el Paseo de la Isla y se estropeó bastante, la verdad es que se estropeó bastante. Hicieron una reformación hace un par de añitos y la reforma que hicieron lo estropeó bastante más, y entonces ya el año pasado la llevaron a cubierto y está en el antiguo monasterio de San Juan, allí en Burgos, al lado de la iglesia de San Lesmes. Y nada, aquí estaba había un pórtico también, estaba porticado, y después el arco, ahí atrás. Y bueno, pues era la iglesia, digamos, más antigua del poblado del castillo, de la zona del castillo. Lo de arriba está tapado Y aquí también, en la parte de interior, estaba bueno, primero estaba el tímpano de los Reyes Magos, y ese sí que se lo llevaron a Estados Unidos y está en el museo, en el claustro de los museos de Estados Unidos, allí en Nueva York, en el Museo de los Claustros de Nueva York. Ahí están las imágenes, yo creo que eran 4 imágenes de la adoración de los Reyes Magos de Cerezo, en la época románica. Rodri, ¿cuántas imágenes se llevaron a Estados Unidos? 4, ¿verdad? 4, ¿verdad? San José, la Virgen y 2 reyes, ¿no? Parece que era. Yo creo que, bueno, no ahora. ¿La han visto en cerámica? Sí, pero eso creo que era la Virgen, San José. les hemos enseñado la foto. Sí, por eso que sí. Pues esa ahí anda. Y la cerámica mía. Y aquí en esta zona, estuvo esta parte de la iglesia. Lo hicieron casa y ahora estuvieron viviendo gente hasta hace relativamente poco. Y aquí, en este millón, Esto se ha caído ahora anoche, o anteanoche se ha tenido que caer. Aquí había otro muñoncito similar a esos y se ha caído pues estos días. Sí. Sí. Aquí está, pues eso, estaba la cruz latina, ahí está el ábside, la cruz latina, y donde está Luis estaba el arco famoso, ahí donde está esa zona, y después el pórtico que estaba porticada y era todo lo demás. esto viene aquí, para hacer este remontante de aquí, que se ve
y aquí es la de la izquierda, la de la derecha y el ábside. Entonces, aquí estaba el arco y hasta aquí. Aquí estaba una arquería izquierda y aquí estaban los reyes. Los Reyes Magos estaban ahí, sí. La adoración de los reyes. Ahí a la altura del Tasma y la presa de tres, aquí hemos tenido 3 iglesias. ¿Cuántos curas ha habido en este año? Curas. El mejor esplendor no se hablan de... Es que las ermitas también funcionaban. ¿De cuántos curas se hablan? Las ermitas también tenían curatos. Un pueblo en el entorno que hay tanto... No, hombre, sí había. Belorado tenía muchos más. Claro, yo le he preguntado a Luis porque hay 2 iglesias al lado, 2. Sí, De gran importancia. sí, sí. Podría ser una ermita al lado o algo, ¿no? Hasta el año 1700 y pico funcionaban las 3. Esta y las 2 de abajo. Porque abajo, la de abajo es más reciente. Porque ahora la hicieron posterior, pero ya la iglesia de San Nicolás, cuando el pueblo empezó a bajar abajo, hicieron la iglesia más en la zona en la que está esa. Pero también como los asentamientos nunca han sido buenos aquí en la cuesta, se rompían fácilmente, se destruían. Y la actual es del siglo XIX, 1800 y pico. Se terminó. 1800 y algo, Sí. y luego se reconstruyó en 1900. Sí, bueno, en aquellos siglos se haría todo así, en 1800 y pico y tal. Lo que pasa que decían que iban a hacer una torre, estaba proyectada una torre una torre un poco elegante, y antes de terminar, la parte que pega al sur, se rehundió un poquito. Y ya entonces, claro, nos atrevieron a meter más piso, y pusieron un tejabán, nada más. Y en el año 1960 y tantos, cuando cerraron esto, para bajar las campanas, bajaron las campanas abajo, algunas de las campanas buenas que había, y entonces tuvieron que hacer un campanario. Hicieron una chapuza, Una campana, ¿no? Sí, eso después. Hicieron una chapuza de campanario, de hormigón. Dice que aquí es típico de hacer chapuza. Sí, ya te digo que sí. Bueno, pues hicieron una chapuza de campanario, y el campanario, y de hecho ese campanario duró, sigue aún, pero la campana a los 20 años se cayó una campana.